No, yo le... Ya. Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos ustedes, amados hermanos. Pedimos más que nada disculpas por estar comenzando un poco tarde, ¿verdad? Podemos tener por aquí unos pequeños problemitas. Hoy vamos a transmitir por medio del celular y espero, mi hermano, que se solucione esto en breve. Y no más que nada, hermano, esto que no nos robe el gozo, ¿verdad? La paz, la alegría con la cual nosotros estamos en este lugar nuevamente dándole gracias a nuestro Padre Dios por darme la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí de pie en este altar para trasladarte el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, esperando, mi hermano, que sea de bendición para tu vida y que a través de esta palabra entendamos, mi hermano, que lo más importante que debe de haber en nuestro corazón es el anhelo, mi hermano, de buscar a Dios, ¿verdad? Y es Él el que debe de ocupar el primer lugar en nuestros corazones antes que nada. Digo antes que nada, hermano, porque en la Biblia Dios a través de su palabra nos enseña, ¿verdad?, que Dios dio, hermano, diferentes capacidades a su pueblo. Yo quiero decirte, mi hermano, que Dios, así como nos ha enseñado a través de su palabra, que antes de que Dios formara al hombre del polvo de la tierra, primero Dios, hermano, creó el universo, el mundo, pero lo creó con un propósito, porque Dios en sus planes que tenía Él, hermano, era de formar al hombre y ponerlo, ¿verdad?, para que habitara la tierra, para que gobernara la tierra, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios, hermano, que primeramente lo planea todo, ¿verdad? Y después, hermano, porque si hubiera hecho primero al hombre, ¿de qué forma o de cómo hubiera subsistido el hombre aquí en la tierra? Sin embargo, tú puedes ver que el hombre necesita, hermano, necesita de todo lo que Dios hizo. Dice la Escritura que cuando Dios hizo el mundo, ¿verdad?, el universo, dice que Él hizo la luz, ¿verdad?, hizo la luna para que surgiera como señal entre el día y la noche, y luego separó las aguas, hermano. Entonces nos habla de luz, nos habla de oscuridad, nos habla de, hermano, de aguas, de cual tú sabes que también nuestro cuerpo está formado como de un 90 más o menos % de agua, ¿verdad? Entonces es algo básico para la vida del hombre aquí en la tierra, ¿verdad? Y después dice que creó, hermano, pues, lo necesario, ¿verdad?, los animales, los hizo que los árboles brotaran, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres necesitamos de todo lo que Dios ha creado, hermano. Y cuando yo veo esto, hermano, es algo importante que yo espero, hermano, que entendamos este mensaje. No es para que te confundas, sino que es para que entendamos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, hermano, porque recordemos una cosa, y estoy entrando, hermano, pero más que nada es parte de la introducción que Dios está poniendo en mi corazón para dar inicio a este tema. Y ciertamente, Dios, hermano, cuando vemos en la Escritura, Dios, tú sabes que Dios escogió un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Pero dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios siempre hablaba de muchas formas y de muchas maneras, y que en otros tiempos hablaron sus padres por medio de profetas, pero que en estos tiempos Dios sigue hablando por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo podemos verlo, hermano? ¿Cómo que por medio de su Hijo Jesucristo, si Jesús está en el reino de los cielos? Él cumplió, ¿verdad?, con el propósito por el cual Dios lo envió de morir y resucitar para darnos vida a nosotros. Pero lo que vemos, hermano, es que nos está hablando, se está viendo mucho eco, se está diciendo mucho. Ciertamente lo que vemos, mi hermano, es que Dios siempre planea las cosas y luego las hace. Sabemos, hermano, que Dios ha hablado y sigue hablando por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces, por eso tenemos la plena certeza y la seguridad que Dios nos sigue hablando por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él sigue
Él aún sigue trabajando, hermano. No solamente Él, sino también su Espíritu Santo que Él envió para enseñarnos, ¿verdad? Para guiarnos en el camino correcto que es Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos, mira, te voy a decir el nombre del tema para que yo espero que nos vayamos entendiendo. Lo cual yo le pido al Padre en el nombre de Jesús que derrame, Señor, un espíritu de sabiduría, Señor, que hagas entendimiento a cada uno, Señor, de aquellos que están atentos, Señor, para escuchar este mensaje, ya que en ellos tú has puesto el deseo, Señor, el querer como el hacer, de escuchar con atención tu palabra que hoy, Señor, tú tienes preparada ya de antemano, Señor. Yo quiero y tengo la certeza, Padre, de que aún esta palabra que tú nos das hoy este día, esa palabra tú ya la tenías preparada, Señor, tú ya la tenías escrita en el libro que tú tienes de mí, Señor, para darla y exponerla a este pueblo de que tú amas, Señor, y que tú has comprado con esa sangre preciosa, y que a través de tu palabra, Señor, tú sigues abriendo su entendimiento, su conocimiento y afirmando cada día más sus pies sobre la roca. En el nombre de Jesús, por lo cual te pido, Señor, que nos ayudes para que nos hagamos uno, Señor, y entendamos, Señor, esta palabra de bendición que tú tienes para nuestras vidas. Bien, el nombre del tema, hermano, es ciertamente que Dios puso en mi corazón. Dice, un camino, el nombre del tema es un camino más excelente o algo más importante. Esto, hermano, yo te lo digo desde ahorita porque es como una parte, ¿verdad?, de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Yo espero que el domingo vamos a continuar con este tema para que lo entendamos precisamente, porque te decía, hermano, que cuando Dios planea hacer algo, lo hace con excelencia. Lo hace con excelencia, y me estoy refiriendo, hermano, ahorita te hablaba acerca de cómo Dios preparó el mundo, ¿verdad? Preparó la tierra y todo para, después de que Dios formó al hombre, lo puso en el huerto, ¿verdad? Ahora quiero trasladar esto, a lo cual Dios, hermano, está mostrando con respecto a la iglesia, de que para cuando el Señor, hermano, levantó la iglesia de Jesucristo, Él la preparó de antemano, hermano. ¿Y cómo la preparó? Dándole, hermano, dones espirituales, dándole talentos, dándole, hermano, conforme a la capacidad que Dios ve en cada uno de nosotros, hermano. Eso es lo que Dios ve con nosotros. Dice la Escritura que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar al sabio y al fuerte, hermano. Entonces es algo que Dios en su infinita misericordia ha visto en ti, ¿verdad? Y tú como cuerpo de la iglesia, como parte de este cuerpo, Dios te ha dado capacidades, hermano. Pero yo no quiero, hermano, que esto te confunda, porque estamos hablando del nombre del tema, te lo vuelvo a repetir, un camino más excelente. No estoy diciendo, hermano, o haciendo a un lado a Jesús, Dios me guarda, hermano, de hacer eso. En ninguna forma, hermano, quiero que tú te confundas, porque dice la Escritura en Juan capítulo 14, verso 6, ciertamente, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús es el camino, hermano. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Pero cuando yo veía, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 33, ciertamente dice la Escritura, Éxodo capítulo 33 y verso 13, dice, está hablando aquí, hermano, Moisés. Moisés está hablando con Dios.
camino, la verdad y la vida. Aquí en Éxodo capítulo 33, verso 13, Moisés le está diciendo a Dios, dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Señor, este es tu pueblo que tú escogiste, que tú compraste con tu sangre. Este es tu pueblo, Señor, que día con día, Señor, tú tienes cuidado de él, que no has apartado tu mirada, que has extendido tu mano, Señor, para llevarlos, para seguirlos, Señor, sacando de esta ignorancia en la cual tal vez muchos nos encontremos. Este es tu pueblo, Señor, que tú compraste con tu sangre preciosa y que está aquí, Señor, para ser enseñado por tu Espíritu Santo. Porque eso es lo que nos enseñas a través de tu palabra, que el Espíritu Santo tú lo enviaste, Señor, para enseñarnos, para recordarnos, para guiarnos a andar precisamente en esos caminos de verdad, de justicia, de santidad. Pero aquí vemos algo, hermano. Mira, yo espero, hermano, que pongas atención a lo que el Señor va a hablarnos hoy en este día, porque el domingo, hermano, cuando continuemos vas a saber, hermano, a qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, por qué el apóstol Pablo está mencionando un camino más excelente, un camino más importante, hermano, del cual esto para mí es una exhortación para que no nos apartemos del verdadero camino que es Cristo Jesús. Porque si nosotros, hermanos, vivimos en la oscuridad, en tinieblas, corremos el riesgo, el peligro, hermano, de apartarnos del verdadero camino que es Cristo, y podemos darle el primer lugar a lo que vamos a ver el día de hoy. Podemos, hermano, anteponer estas cosas antes que, hermano, que al Dios Todopoderoso nos dio esto por medio de su Espíritu Santo. Aquí en Éxodo 33, verso 13 nos está hablando que Moisés le dice al Señor: muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos. Entonces hay caminos, hermano, en los cuales tú y yo como hijos de Dios debemos de recorrer. No por los caminos que nosotros andábamos, porque ciertamente dice la Escritura que los caminos del hombre a su parecer son rectos, pero su final son caminos de muerte. Eran caminos por los cuales tú y yo andábamos, hermano. Hacíamos tal vez vereda, porque día con día seguíamos, hermano. Tú sabes que una vereda se hace después, no el primer día ni el segundo, sino que cuando uno empieza a caminar por un lugar, hermano, donde hay pasto, donde hay, un lugar donde no hay camino, y si tú caminas una sola vez solamente, tal vez, hermano, dejes una huella, pero si ya caminas el segundo día o 3, 4, 5 veces al día por ese mismo camino, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas empezando a abrir, hermano, a marcar una brecha, un camino. Y tú y yo caminábamos por muchos caminos, hermano. Por eso dice ahí la Escritura que los caminos del hombre a su parecer son rectos, pero su final son caminos de muerte. Pero aquí no se está hablando, hermano, de los caminos de Dios. En otras palabras, hermano, el Señor nos está diciendo: dame tus caminos, muéstrame tus caminos por los que andabas, te los voy a catapixiar y te voy a mostrar mis caminos para que tú andes en ellos. Y esto, hermano, es algo importante para nuestras vidas. Nosotros ya no podemos andar por los caminos que andábamos, hermano, que eran caminos de perdición, hermano, caminos de adulterio, porque eran caminos que nosotros seguíamos, caminos de borracheras, hermano, porque íbamos de cantina en cantina. Ya teníamos trazado el camino, ya sabíamos cuál era el camino a ciertos lugares. Ahora el Señor quiere mostrarnos sus caminos, y esos caminos, hermanos, son de verdad, de justicia, de santidad. Pero esto, hermano, esto es algo diferente a lo cual el Señor quiere hablarnos hoy en este día. Para que no pongamos, hermano, en primer lugar los dones, los talentos que Dios nos ha dado, hermano. Por eso Pablo dice: yo tengo algo mejor, yo voy a mostrarles un camino más excelente, algo que es más importante que los dones, que los talentos que Dios les ha dado. Tú sabes que el Señor nos enseña, hermano, a través de su palabra, de gente que al Señor la bendijo con toda esa clase de bendición, hermano.
Pero quiero irte dando citas para que no, hermano, todo tiene un fundamento en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, verso 1, ahí vamos a estar, mi hermano. Dice, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver el significado de la palabra capacidad, mi hermano. Ese es en la versión lenguaje sencillo o traducción lenguaje actual, pero si tú ves en la versión, bueno, ahorita vamos a ver la versión Reina Valera, nos habla de los dones espirituales. Y Dios nos ha dado esos dones espirituales conforme a la capacidad que nosotros vemos aquí en esta versión. Dios nos ha dado, hermano, los dones conforme a la capacidad que Dios ha visto en tu corazón, hermano, en ti. Entonces, para aquellos que digan, no, es que tú no eres capaz de predicar, tú no eres capaz de ministrar sanidad, de hablar en lenguas, mi hermano, ¿quién eres tú para juzgar? Si es Dios el que da, hermano, las capacidades por medio de su Espíritu Santo, como nos enseña aquí en el libro de Corintios, a cada uno, hermano, y Él nos dio conforme a la capacidad que Él vio en nosotros, hermano, por eso estamos aquí. Entonces dice, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Y cuando yo veía, hermano, acerca de la palabra capacidad, nos vamos al libro de Mateo capítulo 25 y verso 15, que dice la Escritura, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cuando nosotros vemos, hermano, la palabra 5 significa gracia, pero también significa, hermano, 5 ministerios, en los cuales, si lo vemos a lo que Dios nos está hablando en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, que también lo menciona más abajo, nos habla precisamente de apóstoles, profetas, y ahí nos habla de profetas, apóstoles, profetas, después maestros, y después habla de los servidores, hermano. Y Efesios capítulo 4 y verso 11, ciertamente dice la Escritura que cuando el Señor antes de ascender a los cielos dijo, y dio dones a los hombres, y a uno les dio el don de ser apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, y como lo estamos viendo conforme, hermano, a la capacidad que Dios, hermano, nos ha dado a cada uno por medio de su Espíritu Santo. Entonces, 5 números de gracia, 5 números de ministerios, hermano, a través de los cuales Dios, aquí en Efesios capítulo 4 y verso 11, dice con claridad, hermano, que Él los dio para la capacitación, hermano, para la preparación de la iglesia, hermano, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, Dios dejó esos 5 ministerios, hermano, para preparar a su amada, conforme a la capacidad. Entonces, porque ahí más abajo dice que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, hermano, y hay diversidad de dones de los cuales Dios nos ha dado, conforme a la capacidad. Entonces, 5, gracia, ministerios, pero el número 2 significa unidad. Número 2 significa unidad. Y el número 1, que fue a uno el que le dio, ¿verdad? Nos habla, hermano, en cierta manera, pues que solo hay un Dios, un solo Dios, una sola, no recuerdo el otro, pero lo importante es que es un solo Dios, hermano, en el cual nosotros creemos, ¿sí? Dice la Escritura en el libro de Primera de Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, ¿verdad? Y los 3 son uno solo. Entonces, dice aquí, pero estaba hablando aquí de talentos, hermano, dice que el Señor, ¿verdad? Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue a recibir un reino, ¿verdad? Y dio talentos a sus siervos. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y cuando vemos, hermano, aquí es ciertamente pues está hablando de talentos, y de acuerdo a la palabra, hay una palabra griega, hermano, que está en la palabra griega 5007, si tú lo puedes buscar ahí en tu Strong, viene de la palabra talantón, ¿verdad? Talantón,
que es la palabra talento, pero no talento, ¿verdad? Muchos nos vemos lentos, hermano, porque no accionamos, aún con lo que Dios nos ha dado, como que no accionamos, nos vemos lentos. Fíjense cómo viene la palabra talento, talantón, talento, ¿verdad? Y ciertamente ahí viene esa palabra griega, talantón, 5007, palabra griega, y nos habla precisamente de un talento que equivalía, hermano, o equivale a 34 kilos, ya sea de oro, de plata, de bronce, hermano. Ahí se está refiriendo a eso. Pero cuando nosotros vemos, mi hermano, el significado de la palabra capacidad en el cristianismo, viene, hermano, dice, se traduce del verbo griego dunamis. Capacidad viene de la palabra griega dunamis, que significa poder, fuerza, eficacia, energía o habilidad. Eso significa la palabra capacidad. Entonces Dios nos ha dado, hermano, la capacidad, nos ha dado poder, nos ha dado fuerza, nos ha dado, hermano, eficacia y energía o habilidad. Por algo, hermano, Dios le dijo a los discípulos, estamos hablando, hermano, de un camino más excelente, o algo más importante. Este es el nombre del tema. Y estamos viendo, hay varias cosas, hermano, en las cuales podemos ver de cómo Dios capacitó, de cómo Dios preparó a su iglesia, porque ahí en Corintios dice, nos habla de un solo cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Que son, siendo muchos miembros, somos uno solo, y a cada uno le dio la capacidad, le dio talentos, ¿verdad? O dones, como lo vemos en la Escritura. Pero todo es para bendición, para el beneficio, hermano, de la iglesia misma. Por algo el Señor les dijo, ustedes saben, hermano, que lo primero que podemos ver a la luz de la Escritura, que antes de que Jesús ascendiera, después de que Jesús estuvo con sus discípulos, después de que resucitó, hermano, de la tumba, y esa tumba aún sigue vacía, hermano, porque Jesús ciertamente murió y resucitó, hermano. Para aquellos que creen que Jesús no resucitó, Jesús resucitó. Y Él está en la presencia del Padre, pero también está en nuestros corazones, porque así lo dice la Escritura, que cuando dice, aquel que recibe al que yo envío, me recibe a mí y recibe al que me envió. Entonces, hermanos, somos grandemente bendecidos porque Él mismo está morando en nosotros. Él es el mismo que escogió nuestro cuerpo como templo y morada de su Espíritu Santo. Por eso habla, hermano, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Él está, hermano, de alguna forma, Jesús le dijo a sus discípulos, antes de ascender a la presencia del Padre, dice la Escritura, hermano, que antes de ascender dio mandamientos, hermano, a sus discípulos por medio de su Espíritu Santo, y les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y uno de los significados de la palabra capacidad, la primera palabra que encontramos es la palabra poder. ¿Poder para qué, mi hermano? Mira, tú sabes, hermano, y nosotros debemos de reconocer que sin Él, sin Dios, sin Cristo, hermano, sin el Espíritu Santo, no somos nada. No podemos hacer nada, hermano. Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder. Y no cualquier clase de poder, mi hermano, porque especifica con claridad el poder del Espíritu Santo. Porque Él era necesario, Juan capítulo 14 dice que era necesario que Él partiera, que Él fuera de esta tierra para la presencia de Dios. Era necesario que Él volviera a la casa del Padre. Y les dice Jesús, ustedes ya conocen el camino y saben a dónde voy. Y por ahí le dice Felipe, muéstranos el camino, Señor. ¿Cómo vamos a ir a donde tú estás si no conocemos el camino? Muéstranos el camino. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Muéstranos al Padre, le dijo. Hombre, Felipe, pero tantas veces que he estado con ustedes y aún no conoces al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo, mi hermano. Y tú puedes ver, hermano, que lo primer que Dios, la primer bendición que Dios le da a la iglesia es el poder,
es el ser llenos, hermano, de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de aquellos que Dios ha escogido. Y tú eres un escogido de Dios, mi hermano. Tú no estás aquí, hermano, porque tú hayas querido venir, sino que tú ya eras uno de los elegidos de parte de Dios. Porque ya estabas en el corazón de Dios, en su mente, hermano. Dice la Escritura que Dios nos escogió desde antes. Dice la Escritura, hermano, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, como vemos aquí, hermano, tú puedes ver que lo primero se cumple la promesa dada por el Padre, ¿verdad? Cuando Jesús dice, y rogaré al Padre para que envíe al Consolador de vuestras almas y esté con vosotros todos los días. Por eso dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y tú sabes lo que sucede en el libro de los Hechos capítulo 2? ¿Qué sucedió en el libro de los Hechos capítulo 2? Hermano, un cumplimiento de la palabra de Dios. Que había hablado, hermano, que había dado en profecía por medio del profeta Joel, hermano, en el libro de Joel capítulo 2, verso 28. Era el cumplimiento en el tiempo de Pentecostés. Esa palabra, hermano, muchos años atrás, el Señor le había dado por medio del profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes profetizarán y los ancianos verán sueños. Y aún sobre todo siervo, sobre toda sierva, el Señor derramaría de su espíritu, en el cual, hermano, ya el Señor ya no habría, dice la Escritura que de los dos pueblos hizo uno, porque solamente era el pueblo de Israel su escogido. Pero cuando habla de siervos y siervas, hermano, ya está refiriendo, hermano, tanto de la esclava como de la libre, a que Dios, hermano, iba a derramar su espíritu sobre toda carne, dando la oportunidad aún a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Y por su misericordia vemos, hermano, en la venida de Pentecostés, la manifestación, el cumplimiento de la promesa de Dios que enviaría su Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, hermano, cuando estaban las 120 personas en el Pentecostés, en el Monte Alto, ciertamente dice que estaban todos encerrados. Y vino un gran fuerte temblor, hermano, a tal grado que todo Jerusalén, hermano, tal vez estremeció o escucharon el temblor por allá y dijeron, ¿pero qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cuando voltearon a ver, hermano, vieron que ahí en el aposento alto, hermano, donde estaban esas 120 personas que fueron obedientes al mandato que Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos fueron, hermano, y estaban en el aposento alto orando, como dice la Escritura, hermano. Estaban orando cuando de repente, hermano, se oye un fuerte temblor, un fuerte viento, y viene el Espíritu Santo de Dios y se posa sobre cada uno como lengua de fuego. Y cada uno empezó a hablar en diferentes idiomas, hermano. Y la gente asombrada corrió para ver qué estaba sucediendo. Porque dice que estaban dentro cuando llegó el Espíritu Santo. Pero cuando sucedió eso, hermano, que viene la llenura del Espíritu Santo para investirlos, para llenarlos de poder, hermano, a esas 120 personas. Y cuando empiezan a hablar cada uno en diferente idioma, hermano, porque salen, digo yo, ahí vemos, hermano, que salieron. Tal vez ellos mismos estaban asombrados por lo que acababan de recibir, hermano. Acababan de recibir la investidura, una identidad como la iglesia, hermano, de Jesucristo. Porque ahí es el nacimiento de la iglesia, hermano. Ahí comienzan los últimos tiempos, los postreros días que menciona en Joel capítulo 2, verso 28. Para que se cumpliera, hermano, cuando Jesús estaba en la cruz, dice que, hermano, que le clavaron una lanza en su costado y de su costado salió sangre y agua, que es el nacimiento de la iglesia. Pero, hermano, hablando de la iglesia, Jesús dijo, sobre esta roca, le dijo a Pedro, por esa revelación que has dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sabes, hermano, que la roca es Cristo. Él es el fundador, es la piedra angular donde está cimentada la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, hermano.
Entonces cuando salen, hermano, del aposento alto y cada uno empieza, hermano, a hablar en diferentes idiomas, te digo esto porque después salieron, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, salieron del aposento alto y la gente los empezó a escuchar en sus diferentes idiomas que hablaban, porque había de toda clase de gente ahí. Había griegos, escitas, hermanos, de todos, hermano. Y se asombraban porque cada uno podía entender lo que escuchaban, hermano, el idioma que ellos hablaban. Y decían, pero ¿cómo es posible que siendo, por decir, americano, hable inglés y yo? Pues, hermano, tú sabes que hay personas que solamente hablan un solo idioma. Pero hay gente que son bilingües, hermano, que saben diferentes clases de idiomas. Y qué bueno, es una grande bendición, hermano, saber. Pues estos hombres, estos siervos de Dios, empezaron a hablar en diferentes idiomas y estaban asombrados. Pues ¿cómo es posible que nosotros, siendo galileos, ellos de cierto lugar, y podemos entender lo que están hablando? Pero hermano, ¿por qué? Porque Dios había preparado ya a la iglesia y se había dado esa capacidad, ese poder, hermano. No solamente para hablar en otros idiomas, sino que también, hermano, les había dado poder para predicar la palabra de Dios. Y ese poder lo necesitamos nosotros, hermano. Por eso tenemos que ser obedientes, estar unidos al Hijo, unidos a esa vid verdadera, hermano, para que sigamos teniendo ese poder que Dios nos ha dado. Quiero decirte una cosa, mi hermano, que cuando el Padre envió a Jesús a la tierra, siendo hombre, que nos lo menciona en el libro de Gálatas 4:4, si no me equivoco, dice que cuando Dios envió a su Hijo a la tierra, lo envió en el tiempo de Dios en carne, hermano. Y él mismo dice, me preparaste cuerpo, en el libro de Hebreos. Y yo quiero, hermano, decirte algo, que él, cuando el Señor lo envió, naciendo a través del vientre, hermano, de una mujer, donde fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Jesús, él tenía, hermano, y sigue teniendo un ADN diferente, hermano, que es la sangre de Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo y no fue engendrado por hombre. Por eso la sangre de Cristo, hermano, es la única que puede perdonar pecados. Por eso, por medio de su sangre, hermano, podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Cuando Dios, hermano, cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, que fue a la edad de 30 años, como lo hemos visto a la luz de la Escritura, que él comenzó su ministerio a los 30 años, vivió un tiempo, hermano, esos 30 años en Nazaret, que pertenecía a la región de Galilea. Y cuando iba a comenzar su ministerio, claramente dice la Escritura que ya no regresó, hermano, después de que fue bautizado por Juan el Bautista. No sé si recuerdan por ahí ese tema que el Señor nos habló hace poco. ¿Por qué salió de Nazaret, hermano, al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista? Y cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y es llevado por medio del Espíritu Santo al desierto para ser, hermano, tentado por el diablo, que tú puedes ver que Jesús permaneció firme. Y dice que después de que regresó, hermano, del desierto, victorioso de toda prueba que el diablo le puso, ¿verdad? Que fue tentado en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y dice que ya no regresó a Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Y ahí fue donde comenzó su ministerio. Capernaum formaba parte también de la región de Galilea. ¿Por qué te estoy mencionando Galilea? Porque ahí lo dice la escritura, ¿verdad? Tierra de Zabulón, Galilea de los gentiles, un pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Y tú puedes ver, hermano, que en Capernaum el Señor hizo grandes milagros. Y ahí es donde dice el Señor que no es profeta uno en su propia tierra. ¿Por qué? Porque hizo tantos milagros y la gente, hermano, no le creía. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, ahí fue el ungimiento de Jesús, mi hermano. Ahí fue el cumplimiento que dice la Escritura, cuando vemos que ciertamente después de que pasa todo eso,
Dice la Escritura, hermano, que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice que viene el Espíritu Santo de Dios sobre él, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús es ungido y se cumple el libro de Isaías capítulo 61 y verso 1, que Dios lo ungió para traer buenas nuevas de salvación, para predicar, hermano, a los cautivos, para abrir las prisiones, hermano, para dar sanidad al enfermo, para todo, hermano. Y ahí es cuando el Señor Jesús recibe ese poder. Y ese mismo poder, hermano, yo espero que tú lo creas, porque son palabras de Jesús mismo, que Él dejó escritas por medio de sus discípulos, que estuvieron, hermano, que lo vieron, que estuvieron con Él, hermano, que escuchaban las enseñanzas de Él, que comían con Él, que dormían con Él, hermano, y aún después de que Jesús murió y resucitó, y aún son los que dan testimonio, hermano, de que Jesús resucitó. O sea, que nadie se los contó, sino que ellos mismos lo vieron, y ellos también dicen, nosotros comimos con Él. Ellos vieron la gloria del Cristo resucitado, hermano. Y por eso te puedo decir con certeza, hermano, de que ese mismo poder que Dios le dio a Jesús es el mismo poder que Dios te ha dado como hijo de Dios. Jesús dice, Padre, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado para que sean uno. ¿Y cómo te digo, hermano, cómo te puedo decir que ese poder que Dios te dio, le dio a Jesús y que Él te lo delegó a ti, porque Él nos ha delegado todo lo que el Padre le dio a Él? Libro de Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán manos sobre los enfermos. ¿Y quién es el que actúa, hermano? Ahí en 1 Corintios habla de esos dones, de esa capacidad que Dios nos ha dado. Pero es el mismo Espíritu, hermano, el que está actuando con poder para sanar, poder para liberar, poder, hermano, para que hables lenguas, poder para todo, hermano. Entonces, cuando el apóstol Pedro, cuando los discípulos, hermano, cuando esas 120 personas que estaban en el aposento alto son llenas del poder del Espíritu Santo, tú ves, hermano, que cuando empiezan a hablar, empiezan a murmurar, estos hombres están borrachos, no están en su juicio. Y eran las 9 de la mañana, hermano. O sea que, hermano, la llenura del Espíritu Santo vino, hermano. Esto es para que nos gloriemos. Por eso es importante, hermano, que tengamos comunión con nuestro Dios en la madrugada, hermano, cuando habla del rocío, porque el rocío es cuando se da, hermano, precisamente cercano al amanecer. Y el rocío nos habla de revelación, hermano. Entonces el Espíritu Santo vino antes. Todo esto sucedió, hermano, como a las 9 de la mañana, porque pero es temprano, es las 9 de la mañana. ¿Cómo dicen? Se ponen a decir que nosotros estamos ebrios, estamos borrachos. No, hermano, ellos fueron llenos del Espíritu Santo antes de las 9 de la mañana. Y eso nos habla, hermano, de que nosotros cuando hacemos esas cosas, cuando tenemos, ¿por qué dice la Escritura que el que me ama, Jesús dice, Dios dice a través de su palabra, el que me ama, de madrugada me busca? Es una forma, hermano, de mostrar nuestro amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor da palabra, donde el Señor da revelación, hermano. Y en ese momento el Señor te inviste, te da, hermano, la actitud, la capacidad para que actúes con poder, para que hagas las cosas, hermano, y creas que el Señor está contigo. Entonces el Señor, hermano, se levanta el apóstol Pedro, hermano, y empieza a decir, no, si no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. ¿Cómo se pueden decir que estamos borrachos? Sino simplemente estamos viendo el cumplimiento de la palabra que Dios dijo por medio del profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, que los jóvenes profetizarán, los ancianos verán sueños y aún los siervos y las siervas, hermano, iban a recibir el Espíritu Santo de Dios, ya hablando del pueblo de Israel y de aún de los gentiles, hermano. En su misericordia le estaba dando la oportunidad a todos. Y empieza a hablarles, hermanos, de los tiempos de Moisés, hablándoles de Jesús, de cómo ellos habían crucificado al Cristo, al Mesías, ¿verdad? Y al final tú puedes ver que dice, bueno, dinos qué debemos de hacer para ser salvos. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo.
Y en ese momento, hermano, todos los que creyeron en el mensaje que el apóstol Pedro predicó con poder, con esa palabra de poder que salió, que Dios puso en su boca, hermano, dice la escritura que 3,000 gentes, hermanos, se convirtieron. Y no sé si recuerden el tema pasado, hermano, que vimos que toda esa gente, hermano, se vio como una sola familia, que todo lo compartían, hermano, todo lo tenían en común, que no había necesidad, hermano, en nada. Entonces necesitamos, hermano, de ese poder que Dios nos ha dado. Es más, ya te lo ha dado el Señor, porque Dios da, hermano, Dios ha dado talentos, ha dado dones, ha dado conforme a la capacidad, pero ahora de ti depende que pongas a trabajar ese don o ese talento. De ti depende que lo pongas a trabajar. Capacidad traducida del verbo griego dunamis, que significa poder, significa fuerza, significa eficacia, significa energía o habilidad. Hermano, si buscamos todo este tipo de significado, más que nada de estas palabras, hay tanta palabra que Dios quiere enseñarnos, hermano, porque nos habla de diligencia, nos habla, hermano, de vigor, de habilidad, que las habilidades que Dios nos ha dado, nos habla de fuerza, hermano, que nosotros debemos de esforzarnos día con día, ¿verdad? Como le dijo Dios a Moisés y a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? En todo tiempo debemos de esforzarnos. Hay momentos en los cuales hay debilidad, desánimo tal vez, ¿verdad? Pero quiero decirte una cosa, y en la cual dice la Escritura que en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios, hermano. Entonces es algo que nosotros no debemos de dudar de quién es el que te llamó, quién te escogió. Cuando nosotros nos encontramos más débiles, ¿verdad? Es cuando el Señor se manifiesta de una forma sobrenatural, nos levanta, hermano, nos da fuerzas, nos anima, no sé, Él usa muchos medios, hermano, para reanimarnos, para que nos levantemos nuevamente, ¿verdad? Para que si estamos caídos, Él nos levanta, Él levanta, hermano, del polvo aún al menesteroso, y Él fortalece, hermano, las piernas, las rodillas de los débiles, hermano. Entonces, pero nos levanta con un propósito para que le sirvamos a Dios con eficacia, hermano, no con negligencia, para que seamos diligentes, hermano, en su obra y podamos seguir recibiendo esas tantas bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida, porque así nos lo dice el Señor en el libro de Efesios capítulo 1 y verso 3, que Dios nos ha dado, que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición desde los lugares celestiales, hermano. Pero esas bendiciones las vamos a traer a nuestras vidas cuando somos diligentes en el Señor, cuando estamos, hermano, obedeciendo, cuando guardamos su palabra, cuando actuamos, hermano, en obediencia en todo lo que Dios quiere que hagamos, con energía, hermano, con energía, y que hagamos, hermano, con amor, pues, todas las cosas que Dios nos ha dado. Entonces vemos, hermano, cuando habla de que Dios dio dones o talentos a sus siervos, nos habla de los siervos doulos, que están en el griego 14:01, y esto implica, hermano, la responsabilidad de lo que Dios nos ha dado, porque estamos hablando, hermano, de los dones o de los que Dios nos ha dado conforme a la capacidad que Dios ha depositado en nosotros, hermano. Entonces, aquí nos está hablando de la responsabilidad que tenemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Pero por qué? Ciertamente te estoy diciendo la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos dio, porque veamos en Mateo capítulo 25 que Dios les dio talentos, ¿verdad? Dice que el Señor les dio talentos, a uno le dio 5, a otros 2 y a otro 1, y ya no está hablando de responsabilidad. ¿Por qué? Porque los primeros que le dio 5 y a los que les dio 2 tuvieron la responsabilidad, hermano, de multiplicar, de trabajar, hermano, esos dones. No, ahí los menciona como dinero, ¿verdad? Pero estamos hablando, hermano, de una responsabilidad como hijos de Dios que nosotros debemos de cuidar y de administrar fielmente los bienes confiados. Aquí no está hablando ciertamente habla ahí de dinero, pero no, hermano, sino espiritualmente dice, para los seguidores de Cristo, el talento se refiere, para los seguidores de Cristo, el talento se refiere a todas las bendiciones,
habilidades, bienes y oportunidades que Dios ha otorgado para las cuales ellos serán responsables de rendir cuenta. ¿Tú crees que el Señor te va a venir a pedir cuenta del dinero que Dios te ha dado? Sino que Él está hablando en sentido espiritual, hermano. Está hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado, y las bendiciones que Dios nos ha dado precisamente son los talentos, son los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y esos dones que Dios nos ha dado, pues es para hacer el bien, hermano, para los demás. De eso es de lo que Dios nos va a pedir cuentas. Ciertamente, 1 Corintios capítulo 12, verso 1, habla de los dones, ¿verdad? Lo puse por eso aquí en esta diapositiva un poquito más abajo, porque esta es la Reina Valera que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ok? Entonces, 1 Corintios 12:3 dice: solo quienes son guiados, lenguaje sencillo, dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo, solo los que son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Y veíamos, hermano, que la primera bendición que Dios le dio, hermano, a la iglesia conforme a su capacidad fue la llenura del Espíritu Santo, y a través de la llenura del Espíritu Santo Dios le dio poder. Por eso, hermano, cuando son llenos del poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, hermano, hace que Pedro, hermano, se levante y ser guiado por el Espíritu Santo para hablar lo que Dios quería que hablara en ese momento. Dice, entonces todos los que son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. 1 Corintios 12:3. Solo los que son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Una de las funciones, hermano, ciertamente el Espíritu Santo tiene muchas funciones, hermano, que hacer. Porque no es una sola, son muchas. Y lo ves ahí. Parte de las que vemos ahí en 1 Corintios capítulo 12, a unos, hermanos, como lo vamos a ver ahorita, dice la Escritura que y todas son dadas por el mismo Espíritu Santo. Entonces vamos a ir viendo, dice, reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Y tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tus vidas, hermano. Por eso no debemos ni siquiera de blasfemar su nombre. Corintios 12:4 dice: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. ¿Y cuáles son esas capacidades o dones que Dios nos ha dado? Si puede servir al Señor de distintas maneras, pero todas sirven al mismo Señor. Estamos hablando, hermano, de la palabra doulos, siervo, doulos, ¿sí? Conforme a lo que Dios nos ha dado. Verso 7 dice: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Verso 7. Verso 8 dice: a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios, y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Y todo, hermano, todo da el mismo Espíritu. Pues por eso te decía que el Espíritu Santo, hermano, tiene tanto trabajo que hacer aún en nuestras vidas, pero es el mismo que está encargado, hermano, de ver, ¿verdad?, qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que Dios, hermano, lo que Dios da no lo revoca, no lo quita, Él lo deja. Y lo vemos como ejemplo, hermano, en el rey Saúl. ¿Qué sucedió? Ciertamente el pueblo de Israel pedía un rey. Desecharon a Samuel, desecharon a Dios, hermano. Pero nunca le quitó su reino. Simplemente se apartó de él. Porque dice que quitó su espíritu de él. Y envió un espíritu que atormentara a Saúl. Pero siguió siendo rey. Hasta que murió. Los dones que Dios nos ha dado, hermanos, son irrevocables, dice la palabra de Dios. Son irrevocables. Y tú puedes ver gente, hermano, los cuales podemos ver de acuerdo al tema que estamos compartiendo, que amaron más estos dones que Dios les dio
que el camino más excelente que Pablo les mostró. Y vamos a ver cuál es ese camino más excelente o el más importante, a lo cual el Señor nos está exhortando por medio, hermano, de este siervo del apóstol Pablo, para que no amemos más los dones que ese camino más excelente que Dios nos ha dado. Te voy a dejar con eso, mi hermano. El tiempo ha avanzado. Te voy a dejar con eso solamente para que estés atento el domingo, porque el domingo vamos a ver cuál es ese camino más excelente o más importante que los dones que Dios nos ha dado. Ciertamente los dones, hermano, que Dios nos ha dado conforme a nuestra capacidad son para bendición a la iglesia, hermano, para que sirvan de bendición a la iglesia, para que seamos de bendición los unos para con los otros, hermano. Verso 8 dice: a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Verso 10: a algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Hermano, bueno, continuamos. Algunos reciben el poder de hacer milagros, porque no todos hacen milagros, no todos sanan enfermos, hermano, no todos echan fuera demonios, no todos hablan en lenguas. A otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios, hablando de profecía, hermano, profeta. Dice, unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios, fíjense. Unos tienen la capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas, hermano. Cada uno de ustedes, verso 27 dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Pero en los versículos anteriores, hermano, si me regreso a esta diapositiva del verso 12:10 de Corintios 12:10, cuando está hablando, hermano, de la diversidad que Dios nos ha dado de dones, hermano, para la edificación de la iglesia. Después tú puedes ver desde el 10 en adelante, está hablando, hermano, que la iglesia es un solo cuerpo. Que la iglesia, siendo muchos, hermanos, somos un solo cuerpo y a cada uno Dios le ha dado la capacidad, el don, hermano, que el Espíritu ha querido darle. Pero todo para que sea de bendición para la iglesia. Cada uno trabajando en su área, hermano, mira, vamos a ser bendecidos por Dios. Por eso es importante, hermano, que no usurpemos lugares. No usurpemos lugares. Como estamos viendo a unos, hermanos, les dio la capacidad de hablar con sabiduría, con conocimiento, de tener la plena confianza en Dios, hermano, de sanar enfermos. O sea que no todos, hermano, no todos tienen ese don de sanar enfermos. Y así lo dice la Escritura. No todos, hermano, tienen el poder de hacer milagros. A los que Dios les ha dado ese don, hermano, es para la bendición de la iglesia. Y después habla, hermano, del don de lenguas. Habla de muchas cosas. Hermano, qué hermoso es el poder discernir, o sea, el poder, hermano, reconocer el Espíritu de Dios y el saber discernir los espíritus inmundos, hermano. Y hay gente que tiene ese don, hermano, de discernimiento. Es que este tan demoniado, es que este, hermano, ¿por qué? Porque Dios le está mostrando que tiene un espíritu malo en él. Pero es el mismo Espíritu de Dios, hermano, el que hace todas estas cosas. Dice, algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas y unos no, hermano. No solamente saben hablar en lenguas, pero no saben interpretar las lenguas, que es algo, hermano, que tiene. Cuando Pablo habla acerca de la gente que habla en lenguas, dice que si no sabe interpretarlas, mejor que se calle, pero si hay uno que interprete, adelante. Ahora, que si sabe interpretar, la misma persona sabe hablar en lenguas, interpretar las lenguas, es para bendición de la iglesia, hermano.
Entonces ahí está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y no le puede decir el ojo al oído, no te necesito, ni el pie a la mano, no te necesito, pues hermano. Tú sabes que cuando dice la Escritura que si el cuerpo, hermano, está malo de una mano, todo el cuerpo se duele. Y es la verdad, físicamente sucede, lo hemos vivido. Que si nos duele una uña, hermano, pues todo el cuerpo se duele. Pero cuando hay, hermano, una bendición de honra, de alegría, todo el cuerpo se goza. Y así es como está la iglesia, mi hermano. Debemos de gozarnos porque, hermano, no estamos solos. El que nos ha unido, hermano, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, es Él mismo. Él es el que nos ha unido y nos ha dado esos dones, hermano, esos dones espirituales conforme a la capacidad para que nos hagamos uno. Para que cada uno haga su función en el Señor, hermano, su trabajo. Tenemos un trabajo aquí en la tierra, hermano, para la gloria de Dios, es servir a nuestro Dios, para llevar las buenas nuevas. Y cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Verso 28 dice, en la iglesia Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros. Y hay otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. Entonces, hermano, cada quien. Yo le doy gracias a Dios por las ayudas que Dios me ha dado, hermano. Por este hermoso pueblo que Dios me ha dado para apacentarlo, hermano. El que nos está pastoreando es el buen pastor. Porque el Padre delegó a Jesús, hermano. El Padre dice la Escritura en el Salmo 23, yo soy el buen pastor. No, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y Jesús dice, tuyos eran y me los diste. Y de lo que tú me diste, ninguno se perderá. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y ciertamente el Señor ha levantado ministros, ha levantado pastores, hermanos, para pastorear a su rebaño. Es por eso, hermano, que nosotros como siervos de Dios tenemos, hermano, que darle la gloria a Dios por todo lo que día con día nos está enseñando. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, amado pueblo de Dios, por los hermanos que Dios ha puesto como ayudas, como líderes. Pero cada uno estamos haciendo, hermano, un trabajo, no para mí, sino para el Dios Todopoderoso. Porque todos nosotros, hermanos, somos siervos de Dios, somos doulos, hermano, del Todopoderoso. A Él servimos, hermano. Dice, no todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros, verso 30, o curar enfermos. No todos, voy a terminar con esta cita. 1 Corintios 12:30, y aquí es donde está el nombre del tema, hermano, que vamos a continuar el domingo. O curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Verso 31, termino con esta cita. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Ese es el nombre del tema. Procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino más excelente. El lenguaje sencillo dice, está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Este es el tema, el nombre del tema. Yo os muestro un camino más excelente, Pablo hablando. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Y vamos a verlo el miércoles. ¿Qué es ese camino? ¿Cuál es ese camino más excelente? ¿Cuál es ese camino más importante, hermano?
Yo te dejo con esta cita. Y te vuelvo a decir, lo más importante, hermano, es estar en el camino que es Cristo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Después, Pablo dice que nos va a mostrar un camino más excelente, un camino más importante. ¿Y sabes cuál va a ser ese camino? Lo vamos a ver el domingo. Que Dios bendiga tu vida, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Hoy vengo delante de ti, Señor, dándote gracias por darme nuevamente el privilegio, Señor, de estar aquí en tu altar, Señor. Y te doy gracias por haberme escogido, Señor, como un instrumento para trasladar este mensaje a tu pueblo, Señor. Porque lo más importante, Señor, eres tú en nuestros corazones. Y lo más importante es todo aquello, Señor, que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por bendecir tu casa, por bendecir tu iglesia, al darle, Señor, lo necesario conforme a la necesidad que tú has visto en nuestros corazones, para que a través de tu palabra, Señor, si le hemos dado el primer lugar a los dones, a las capacidades, a los dones que tú has dado a tu iglesia conforme a la capacidad, hoy, Señor, volvamos nuevamente nuestro corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que no se nos olvide, Señor, que todo lo que viene de ti es de bendición para nuestras vidas y que es de edificación para tu cuerpo, que es la iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga su vida, hermano, y esté atento, hermano. Esté atento para lo que Dios ya tiene preparado para ti. Que Dios bendiga tu vida y hasta pronto. Amén, amén y amén.